¿Por qué me la coges tú? Éxodo capítulo 2 es el que vamos a estar analizando el día de hoy. Así que tómate un tiempo, que no es mucho, pero recuerda, es muy importante que escudriñemos la palabra Correcto. de Dios. ¿Cómo se llama este capítulo? Bueno, recapitulamos que leímos el uno que eran los israelitas en Egipto. Sí, los israelitas en Egipto, que vemos cómo está su situación, que es mala, pero vemos que Dios los cuida. Y vemos ahora el capítulo 2 que se llama Nacimiento de Moisés. Así, de forma rápida, ¿quién es Moisés, papi? Moisés es el líder del pueblo de Israel, el primer gran líder al que Dios le promete que va a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Recordad, leeros primero Moisés 2 y entonces, si no lo habéis leído, pausar este vídeo y cuando lo hayáis leído vamos a analizarlo juntos. Correcto. Entonces, bien, aquí tenemos, empieza narrando que hay un hombre y una mujer que se casan y tienen hijos, ¿no? Se casaron, Correcto. sí, y la mujer queda embarazada, así como estoy yo, y dio a luz a un hijo y dice que lo cuidó y que lo guardó durante 3 meses. ¿Por qué dice esto? Porque en el capítulo anterior... El rey había enviado a asesinar a todos los recién nacidos varones por temor a que el pueblo de Israel se hiciese más fuerte, poderoso y fuera una amenaza para el faraón. Entonces, como estaba esta orden de que todos los varones tenían que ser aniquilados, básicamente tirados al río, la madre lo ve y dice aquí la Biblia que lo vio, bueno, hay diferentes versiones como siempre, pero aquí dice que lo vio un niño excepcional y entonces lo escondió. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, vemos como la madre hace como un canasto especial, ¿no? Con mucho cuidadito, para dejarlo en el río. Que justo analizando lo veíamos, justo lo deja en el río Nilo, que el río Nilo era donde iban a acabar o terminaban por acabar todos los niños asesinados en el río Nilo. Que de hecho tenían que echarlos al río Nilo. Tenían que echarlos al río Nilo. Ella lo echa, pero lo echa en una canasta muy bien guardadito. Entonces es como hay una de esos juegos que siempre trae la Biblia súper interesantes, que es en el río Nilo y acababan los niños muertos, pero de ahí dejaron, pero vivo, a Moisés en el río Nilo. ¿Y quién lo encuentra? Ni más ni menos que la hija del faraón. La hija del faraón. Este capítulo narra cómo la hija del faraón justo baja al río Nilo con sus sirvientas y de repente ve esta canasta y le pide a una de sus sirvientas que vaya y que vea a ver qué es. Y algo que dice en el versículo 6, dice que la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces aquí vemos como que una ironía porque cómo mueve Dios las cosas, porque evidentemente todo esto era el plan de Dios. Dios sabía que Moisés iba a ser ese líder, el primer líder que tendría el pueblo de Israel, y hace que sea la mismísima hija del hombre que mandó matar a todos esos niños hebreos, quien sea que la vea, y no solo eso, en su corazón hace que sienta, que tenga ese sentimiento de lástima por el niño, porque además dice, seguramente era un niño hebreo, o sea, estaba consciente de que ese niño era un niño hebreo y que es lo que tendría que haber hecho. Y sabía la orden de su padre. Y también ahí está el cómo justo tuvo que ser ella, porque en la Biblia no aparece como pidió permiso o fue y le dijo a su papá. Seguramente lo hizo, pero al ser la favorita seguramente de papá, pues le concedió ese deseo sin saber el faraón justo que a quién había salvado, ¿sabes? Ah, claro. Claro, el faraón no tenía ni idea. A todo esto, algo muy curioso, la hermana de este niño todo el rato estuvo observando la canasta, cómo iba avanzando en el río, y cuando vio que la hija del faraón cogió la canasta, fue a decirle que si quería que buscaran a una mamá hebrea para amamantar al niño y para que se lo cuidara mientras creciera. Y adivinar, pues evidentemente a qué mamá hebrea llama. Mejor, ¿no? A su propia madre. O sea, estamos viendo cómo Dios mueve las cosas. Claro, o sea, encima hizo que ya el niño viviera, y no solo eso, que el niño creciera y fuese criado por su propia madre sin riesgo alguno, porque era el hijo que había rescatado Exacto. La hija del faraón. La hija del faraón. Y de hecho le dice... O sea, hizo básicamente un juego para que todo siguiera su curso normal de momento,
y es que la madre criase al niño y la madre amamantara al niño y viviera en su casa, básicamente. Y no solo eso, ojo, porque encima le dice, te pagaré por tu ayuda. Ah, sí, encima. O sea, encima le Está va a bueno. pagar a Por hija del criar a su faraón propio hijo. por criar a su propio hijo, pero claro, ellos no lo sabían. Entonces aquí vemos cómo de verdad, o sea, Dios mueve las cosas de una forma tan sobrenatural que Y que pareciera eso- ciencia ficción. Y que eso también es una prueba de fe de la madre, porque Ah, la ¿sí? madre no sabía nada de eso. No. O sea, para la madre vio a su hijo, lo dejó en el río Nilo y se despidió, Ujú. no sabiendo si iba a morir, si se iba a ahogar, si... Ella no lo sabía, porque tampoco Dios le había prometido a ellos que Moisés iba a ser quien iba No, a ser. no, Eso totalmente. fue un acto de fe de, lo dejo y que sea lo que Dios quiera literalmente. Exacto. Y por ese acto de fe, su bendición porque se lo retornó a su casa, sano y salvo, críalo, sin miedo, no te lo van a venir a matar. Me gusta. Y porque además justamente a lo largo de la Biblia, luego en Mateo, en Juan, todos estos vemos cómo justamente esos actos de fe son los que Dios luego recompensa gratamente. Claro. Y luego vemos que sencillamente cuenta que ya crece y ya es hora de regresárselo, ahora sí, a la hija del faraón. Entonces, imaginaros qué duro tuvo que ser eso para la mamá. Pero algo que yo creo que hay que matizar aquí también es que Moisés crece en una casa hebrea, crece con sus raíces hebreas, sabiendo, porque estoy segura Sí, Moisés de sabía. que Moisés sabía que esa era su madre biológica, que esa era su Y que hermana era un biológica hebreo. y que era un hebreo. Por tanto, no obstante, le explicaron cómo estaba la situación y que tenía que regresarse con los faraones. Claro, porque no dice a qué edad fue No. devuelto, pero sí se Años sabe más que tarde. fue a amamantarlo y a criarlo. Ujú, O sea, a criar a su criarlo. niño hasta qué edad. Sí, sí, hasta... 7 años, no se sabe, pero ya era bastante consciente el niño. Y ya dice la Biblia que entonces ya lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés. Moisés. Que por cierto, dato curioso, en la Biblia, bueno, en donde yo lo vi, ponía que Moisés en hebreo suena como el verbo sacar en hebreo. Eso está muy curioso. Y viene algo importante. Moisés huye a Madián. Bueno, aquí yo he visto un montón de cosas que creo que Dios nos quiere que escudriñemos, y es lo siguiente. Bueno, como... pero resumen por qué huye Madián. Sí, es que vamos a ver, si se llama el Vale. capítulo. Vale. Entonces, Menudo spoiler se avienta la Biblia, ¿eh? muchos años después, dice la Biblia, cuenta cómo ya se ve que es un adulto, y dice concretamente, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Una cosa, ya empezando ahí, dice, salió a visitar a los de su propio pueblo. O sea, Moisés ya tenía ese sentimiento de que él no pertenecía al pueblo egipcio, sino que pertenecía a su propio pueblo, o sea, al pueblo de Israel. Ya Dios le tenía metido ahí en su corazón un sentimiento por su pueblo, por los que eran, por Dios, de alguna forma, ¿no? Sí. Y cuando dice, y vio con cuánta dureza los obligó. Entonces, ¿qué hizo? Se le va en contra básicamente al egipcio que lo estaba maltratando y pues lo da de baja de la vida, básicamente. Lo da de baja. Sí, le canceló la suscripción a la vida y nada, pues se da cuenta que hablo en tierra, en la arena, y de momento tal vez él ¿Cómo que habló en vio, tierra? lo enterró en la tierra. Ah, Sí, ahí pone que lo enterró, o sea, es ahí que en no la te tierra. entendí, no te entendí. Yo creo que Moisés de momento dijo, a lo mejor volteó y no vio a nadie, y no pasa nada porque no huyó en ese momento. No, de hecho lo dice Después- asegurándose, porque dice, Sí, que nadie lo había visto. vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas, Eso. ¿verdad? Y miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Se supone que él, según él, pues Según él, nadie le lo vio, miraba. pero- Y mató así al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Pero desde antes había Sí. chismosos. Y luego dice, y de nuevo otro día, Otro día, vuelve a lo mismo. pero era esta vez, constante. claro, pero esta vez lo que estaba viendo era cómo se Estaban peleaban peleando ahí. dos hebreos. Tú no sé qué. A saberse por qué se estaban pero gritando, peleando. cuenta la Biblia, Y básicamente. él llegó a separarlos, porque a su pueblo no quería hacerles nada. Pero en la separación uno de ellos les dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Ah, porque le pregunta, ¿por qué le pegas? Porque sé que le estaba pegando. Sí, a tu hermano hebreo, o sea, A tu eran amigo, hebreos. dice. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí vemos algo que es casi como
profético. Y justamente le está diciendo dos cosas. ¿Quién te nombró nuestro príncipe y nuestro juez? Cosa que va a ser como en parte un príncipe para ellos ahora, cuando Sí. va a ser como un libertador para ellos. Y aquí lo que vemos es que el libertador está siendo incomprendido. O sea, hizo algo bueno por ellos y su propio pueblo les dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué quieres, sabes? O sea, ¿tú quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? Sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era ayudarlos. Yo creo que a lo mejor lo vieron vestido como un egipcio. Muy seguramente ¿no? iba como egipcio, sí. O a lo mejor no lo sabemos. No, y que aparte, o sea, sabían. El que habló no fue el que no sabía, fue el que sabía que había matado. Claro. Entonces fue como un reproche, decir, ¿a qué vienes si tú mataste? ¿Sabes? Porque vienes muy pacífico si mataste a uno. Y eso me recuerda a recalcar otra cosa. O sea, él tiene también sed de justicia, porque al ver esa injusticia con su pueblo, lo que hizo fue matar a este egipcio. ¿Qué pasa? Que lo hizo de la forma errónea, ya que lo hizo a la forma de los egipcios. Que al final de cuentas no tenemos que olvidar que al final creció también con ellos. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Aquí lo puse. O sea, tiene celo por la justicia, pero lo hizo con violencia, a la manera de los egipcios. Claro, ¿no? y seguramente también ahí con la princesa, en el palacio, lo que sea, le habrán enseñado como soldado, ¿sabes? Porque era un Exacto. egipcio más. Exacto, o sea, era un egipcio más, a fin de cuentas. Y entonces aquí es cuando este dice, ostras, Sí, ya se dieron cuenta. que si me han visto, si este me ha visto, el faraón seguramente lo sepa Lo y la sabrá Biblia. y me va a mandar a matar. Y entonces, ¿qué hace? Es cuando decide huir. Huir. Porque la Biblia dice que sí, efectivamente, el faraón se enteró y el faraón quería matar a Moisés. Entonces huye. Y huye a donde hemos dicho previamente, a Madián. Huye a Madián, la Biblia cuenta que llega a donde hay un pozo, donde se está sacando agua, y hay 7 mujeres Que están son hijas sacando agua. del sacerdote de ahí, de Madián. Sí. Entonces Moisés seguramente estaba esperando su turno para sacar agua, me imagino, ya que había 7 mujeres sacando agua. Y cuenta la Biblia que llegan unos pastores queriendo agua también para ellos y para el ganado, ovejas o lo que tuvieran, y básicamente las echan de ahí. La sacan. Y si dice que las echan, pues no fueron nada amables. No podemos descartar que incluso haya habido algún empujón, jalón o gritos, en plan, ¿sabes? Mal, cruel, porque pone que las echaron, las sacaron de ahí. Sí, eso pone, las echaron de Claro, allí. entonces no fue nada bonito seguramente. Y aquí entró entonces- nuevamente el espíritu de justicia de Moisés, que estaba ahí y lo estaba viendo. Y dice que Moisés dice lo siguiente. Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Aquí es donde Justo dice aquí Iván, también. las rescató, o sea, que estaban en peligro, porque si no, no rescatas a alguien si Claro. no estás en peligro. Luego sacó agua, ojo, no solo las rescató, sino que luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Entonces vemos, como lo que ha dicho, otra vez su sed por la justicia, porque ha visto algo que no estaba bien, él intercede, y no solo eso, sino que encima las ayuda a sacar agua, que en el contexto en el que estamos, en teoría, era algo que les correspondía a las mujeres, ¿no? Sí, sacar el agua. Sacar el agua, y ni siquiera tendría por qué haberlo hecho él. Ya solo con rescatarlas se supondría que es algo muy heroico y que ya ha sido algo bonito que ha Claro. hecho por ellas, ¿no? Sí, Entonces sí. aquí vemos a lo mejor lo mismo, ese corazón bueno que no solo se conforma con pelear contra la injusticia, sino que busca ayudar más de corazón, dar, que es lo que tenemos que intentar hacer todos, Sí. que nos falta mucho, porque muchas veces vemos cosas y no obstante, o sea, mucha gente ni siquiera intercede, pero luego el dar más sin que te pidan es algo que deberíamos de practicar y de, ¿sabes?, de orar y de pedirle al Espíritu Santo que nos lo dé y que nos dé ese corazón de dar, ¿sabes? Más de lo que ni siquiera nos han pedido. Claro, la Biblia lo dice claro. Es mejor dar que recibir. Ujú. Es de más bendición dar que recibir. Y como también ahí muestra la autoridad de Moisés en el sentido de que ya se le veía, claro, estaba Dios a través de él, pero ese nivel de autoridad, porque en la Biblia dice que estaban las 7 mujeres y llegaron pastores, Sí. en plural, no era uno. No.
Creo que no Entonces, especifica la y cantidad. él las rescató de ellos. No sé si eran 2, si eran 3, si eran Sí, 4. pone unos. Pero estamos hablando que era Moisés solo. Ujú. O sea que no sé si gritó, si demostró con algún puño Sí. algo. Pero Pero las demostró rescató. autoridad para rescatarlos. Sí, sí. Y ya no se vuelven a mencionar los pastores. No. Se fueron, Sí. ¿sabes? Entonces demostró esa autoridad, pero también ese espíritu manso de que la Biblia pide, que es ayudar. Porque no solo, como dices tú, las rescató y ya está. Las No, no, rescató y las encima rescató y las- hizo un acto, por así decirlo, de humillación. De, Sí. oye, yo te ayudo, yo te voy a sacar El agua para ti. que necesitas. Y todo esto estamos viendo de que está huyendo, o sea, es extranjero en estas tierras porque ha huido, está huyendo. Y justamente esto es algo muy bonito también que hay que destacar porque vemos cómo Dios trabaja en lo que es la debilidad, la vulnerabilidad, porque está huyendo, o sea, ahora Sí, está solo y Dios No está en su mejor momento. Y sin embargo lo que Dios está haciendo es trabajar en él y ahora veremos. ¿Qué pasa? Estas muchachas vuelven a casa con su padre, que es Y el que sacerdote. justo, antes te interrumpo, reforzando tu idea, que dices que está trabajando la debilidad y tal, no está en su mejor momento y luego muchas veces personas, nosotros incluidos, cuando ves a alguien o puedes ayudar o algo, ¿qué dicen las personas? No, es que no es un buen momento. Mm. Hablando emocionalmente, Vale, me económicamente, encanta. Guau, sí. lo siento, es que estoy en un bache. No, Ujú. ahora no estoy en posición de ayudar a nadie. Moisés no estaba en posición de ayudar a nadie. No. Estaba huyendo, de haber estado frustrado y ve algo ahí y dejó sus problemas para ayudar a los problemas de otros. Amén. O sea, ¿sabes? Ujú. Está demostrando que sí puedes ayudar incluso, aunque tú creas que no, Aunque creas que no, muy bonito. puedes sacar ese... En ese momento de debilidad, Claro. de alguna forma, sí, a lo mejor no tenía otra cosa que darles, no tenía ya Exacto, o sea, no tiene por qué ser dinero dinero. o lo que sea, pero él tenía sus manos con las que pudo ayudar a estas Claro. muchachas a sacar el agua mucho más rápidamente, ayudándolas, porque seguramente con el susto y con todo de los pastores que les Claro. habían Sí, sí. sacado de allí, ¿no? Y luego vemos como estas hijas vuelven a su casa y su padre, sorprendido de que han llegado mucho más temprano que de costumbre, les pregunta, ¿pero por qué habéis llegado tan temprano? Sí. Y a lo que les responden, pues porque no sé cómo Contaron, dice, básicamente, un extranjero. un egipcio, o sea que se ve que se iba Claro, es vestido lo que como decíamos. egipcio. Y justo hablábamos que aparte incluso de las vestiduras, tal vez también lo que hemos visto luego en las pinturas rupestres y ese estilo, que Sí. luego se pintaban a lo mejor o tenían La barbita algo, eso, algo tenían que rápidamente, porque él de aspecto, si los egipcios eran de un aspecto distinto, él parecía hebreo porque era un hebreo. Entonces tenía algo que lo caracterizaba, que las Que le mujeres hacían dieron ver por como hecho que egipcio. era un egipcio. Claro. Y entonces dice, un egipcio nos ayudó y tal. Y a lo que entonces el padre, el sacerdote, dice, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Y aquí es algo lo que justo estábamos hablando, que el sacerdote dice, y entonces, o sea, ¿por qué ni siquiera se lo habéis agradecido como corresponde? Lo mínimo que podríais haber hecho es invitarlo a comer, a pesar de que era un egipcio, porque claro, había mucha rivalidad entre hebreos y egipcios. Sí. Entonces, a lo mejor cualquiera dirá, no, pues por miedo, yo qué sé, ¿no? Pero entonces, el padre vemos aquí cómo corresponde esa buena acción con otra buena acción. Que eso sabemos que es muy fácil, lo difícil es hacerle lo contrario, pero bueno, que es algo que está muy bien y que es bonito. Y al hacer esto, ¿qué hace el Moisés? ¿Acepta o no acepta irse a comer? Joder, acepta. Acepta irse a comer, a vivir y a desposar a una de sus hijas. Ya básicamente. desposar. O sea, al final no solo va a comer, sino que además le ofrece vivir ahí con ellos, porque se ve que les contaría su Claro. situación. Y no solo eso, sino como dice mi marido, le entregó a su hija Séfora Sefra. por esposa. Y justo antes, si básicamente se hacían estos matrimonios por transacciones, por lo que sea, Claro. te doy a mi hija y tal, qué mejor que para el sacerdote dar a su hija a un hombre que la ayudó a ella y a sus hermanas, es un hombre bueno, etcétera. Y no olvidemos que además, como Dios ha puesto a un sacerdote que de verdad se ve que era bueno y que amaba a Dios, un sacerdote hebreo, de por medio, para justamente seguir moldeando a Moisés. Porque algo que vemos a lo largo, bueno, y dice que también tuvieron un hijo al cual llamaron Gersón, o Gersón, con G, pero bueno, como se llame. Y entonces con los pasos del año muere el rey de Egipto, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Y lo que, bueno, voy a terminar porque ya termina aquí el capítulo,
Dice, clamaron por ayuda y su clamor subió a Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Ya ahora, mañana leeremos el capítulo 3, pero vemos algo muy hermoso aquí, que en todo este tiempo, digamos que hasta tuvieron un hijo, o sea, esto no es tan rápido, está hablando de que pasó un tiempo. Él aprendió, al final de cuentas, a pastorear, porque tenían ovejas, lo vemos luego en el 3, y demás. Entonces eso, es como que está explicando cómo al final lo está moldeando para todo, ser un padre de familia, estar ahí, pastorear con el sacerdote, todo, ¿no? Lo está transformando y cambiando. Y luego vemos lo más bonito, lo que ha dicho de Dios, que Dios escucha el clamor. El clamor. Y estoy segura de que, porque de aquí a que libera al pueblo de Israel, pues pasa. Sí. Pero Dios está ahí escuchando, o sea, aunque uno crea que no. Y que algo que quiero recalcar de lo que dice ahí es que el hecho de clamar es alzar tu voz, o sea, no en el sentido literal, sino orarlo, lo como sea, pero invocar a Dios, pedirle a Dios, hablar con Dios, o sea, contarle tus problemas a Dios. No es que Dios no lo sepa. Porque de hecho la Biblia lo dice. Porque Dios lo ve todo. Dios sabe todo. Lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. Pero es necesario que tú lo pidas. O sea, que clames, que clames a Dios, que reconozcas que sin Él que no eres nada. No eres nada. Es y no necesario puedes. para que entonces empiece Dios y pueda obrar, etc. Porque en la Biblia pone, yo no le había prestado atención, pero pone, por ejemplo, que los hebreos seguían gimiendo. Que seguían gimiendo quiere decir que seguían sufriendo la esclavitud y que ya a lo estaban mejor lloraban gimiendo y lo que desde sea. antes. Sí. ¿Y qué pasa? Que no es lo mismo gemir que clamar, porque gemir lo estaban haciendo para ellos. Muy buena en el sentido observación. de decir, hoy mismo, por ejemplo, en el mundo, ¿cuánta gente no se queja de la vida? Y lloras. Y solo estás quejándote, llorándote, sufriendo, deprimiéndote, pero no has clamado a Dios. No. O sea, no has pedido por ayuda, solo estás gimiendo en tu sufrimiento. Me encanta. Y haciéndote la víctima, básicamente. La víctima. ¿Sabes? Entonces, ahí pone, y estaban gimiendo y tal. Y entonces empezaron a clamar, ¿y qué pasó? Que Dios oyó el clamor. Muy buena observación. Antes Dios no había hecho nada porque solo estaban gimiendo. Entonces, no va a interceder Dios solo porque vea que está sufriendo, ¿sabes? Y lo dice muy específicamente así. Los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de esa esclavitud. Punto. Clamaron por ayuda y su clamor, lo dice, y su clamor, no su gemido, su clamor subió a Dios, quien oyó sus gemidos, porque clamaron, oyó sus gemidos. Y Dios ya Aquí sabía está bonito, que o sea, es como eso, como que si no pides, si no reconoces, si no pides esa ayuda, no va a escucharte porque no estás haciéndolo de la forma correcta, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Es que y dijo, y se acordó del pacto. La Biblia lo refuerza en otras partes también, donde dice pide y se os dará. Pide y se os dará. Pero tienes que pedirlo. Sí. Yo sé que lo necesitas. Y ojo, porque luego aquí mucha gente es, no, pues yo pido esto y no se me ha dado. Y yo tengo fe de verdad y yo he pedido, como por ejemplo, nosotros le pedimos con nuestra hija Dulce, que a ver si pronto la sacamos por aquí también, que queríamos un niño que se llamaría Emanuel y le pedimos, pero sobre todo en esa oración algo que aprendes cuando lees la Biblia es que no se trata de que pidas lo que es conveniente para ti, porque de hecho así no se te va a cumplir. Cuando leamos Samuel, justamente vamos a ver ahí cómo la madre de Samuel, por ejemplo, le pide un hijo, pero le pide un hijo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que tú pidas tiene que ser para la gloria de Él, no para tu propia gloria y tu propio beneficio, que a lo mejor y sí te lo cumple. Eso no lo sabemos. Y que no sabemos. Por consecuencia también será para un beneficio tuyo personal. Será para un beneficio tuyo personal, claro. Pero, o sea, principalmente tenemos que transformar nuestro corazón, tenemos que transformarlo de verdad para que queramos vivir para glorificarlo a Él. Porque lo que Él ha hecho por nosotros es algo que, vamos, no hay un gesto de amor más grande que lo que Él ha hecho por nosotros, que aun habiéndole fallado de la forma en la que lo hemos hecho una vez tras otra, porque al final somos descendientes de pecadores, Adán y Eva pecaron, y a pesar de eso, fue tanto su amor hacia nosotros que intentó salvarnos de una y mil maneras más. Entonces es como ese agradecimiento
que tenemos que tener y que te nace cuando de verdad lo amas, porque la palabra te lo dice. Amarás a Dios ante todas las cosas, o sea, lo primero. Más que a mi hija dulce, yo amo a Dios primero. Y si no lo hago, lo estoy haciendo mal. Si yo amo más a mi hija que a Dios, estoy haciéndolo mal. Y es algo que de hecho a mí me costó, no sé a ti, cómo lleves ese Seguro. tema. Pero pensándolo, analizándolo, llorando, yo decía, es que claro, yo digo a mi niña, es que te amo, te adoro, chico, todo, ¿no? Y decía, Dios, ¿lo amas así? es difícil, pero al final eso llega, o sea, eso es algo que llega, de porque sí. Y que yo me voy por las ramas, eso. Y supo que había llegado el momento de actuar, que es lo que veremos en los próximos capítulos. La cuestión que Dios te escucha, Dios está ahí y escucha tu clamor. Y aunque tú creas que Él no está obrando, ojo, porque estaban gimiendo y Él ya rescató a Moisés, ya movió a Moisés, y cuando escuchó su clamor, Moisés ya estaba casado, ya tenía un hijo. Entonces, Ha pasado tiempo. Aunque tú creas que no está fue que obrando. clamaron y el día entonces, siguiente los sacó de Egipto. Él ya lo tenía planeado. Y ellos llevan clamando no sé cuántos años. Y los que vienen, que para Éxodo tiene tela. Éxodo tiene tela. O sea, van a seguir. Sí, pero lo que Pero decimos, Dios o sea, ya está obrando desde que rescató a Moisés. que tiene años de eso. Claro. Entonces, Dios obra. Entonces yo me quedaría, en este capítulo, yo creo que me quedaría con que los planes de Dios, lo que decimos, nada los frena y que sobre todo Él obra, porque desde que rescata, o sea, el capítulo empieza como este bebé es salvado Sí. por la hija del faraón y al final Dios escucha el clamor de la gente y es hora de actuar. Entonces, Dios actúa antes de que tú siquiera clames a Él, porque Él ve tus necesidades, que es algo que vemos en versículos posteriores en la Biblia. Y de hecho, justamente extraerías algo más? El tema de Moisés, de cómo nació Moisés, pasó todo el plan de rescate y ahora que es adulto, ya es momento de actuar. Es una similitud con Jesús, como Jesús Otra tuvo similitud. que nacer. Dios podía enviarlo ya adulto a hacerlo ya mismo en ese momento, Coger a toda una la persona. crucifixión. Pues Quien sí, fuera. pero el plan tenía que llevar un curso natural y es que se hizo hombre entre los hombres, El verbo se hizo carne. nacido como tú y como yo, y empezó con una niñez, con una adolescencia, con una pubertad, con todo, hasta que llegó el momento de actuar a sus 30 años. Es Y el él lo momento. supo. Y él lo supo, igual que Moisés. Le dicen, Moisés supo que era momento de actuar. Y Jesús también llegó a Bueno, aquí dice saberlo. Dios. Pero sí. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que hayáis analizado y yo os recuerdo a aquellas personas que luego os cuesta un poquito leer la Biblia, os animo a que lo veáis así como una historia fascinante. Porque lo es. O sea, haceros una película en vuestra mente y más a detalle. Aquí cuando dice que lo golpeó, tú imagínatelo espiando, analizando bien sus movimientos, cómo iba a atacar cuando lo mató. Porque, vale, claro, ¿ahora qué la hago con vida- este cadáver? La Biblia no es una novela, No es una en el novela. sentido de que te pone y miró y se sentó y estaba pensando en, porque si no serían... Su respiración se agitaba. Exacto, pero pasó. La Biblia te lo está resumiendo increíblemente. Es una historia real. Pero todo, o sea, Moisés era un ser humano y funcionaba como un ser humano, se asustaba y todo. Y algo que a mí me ayudó a avivar esas ganas de leer fue ver, por ejemplo, The Chosen. Recomendadísima serie de Súper Chosen. recomendadísima porque, no sé, es guay verlo. Está ¿no? muy buena. Es lo que dice, te ayuda a eso que estás pensando o que estás leyendo, darle una imaginación, Sí, una escena. Y mola mucho. Y ya quieres saber más y más. Y sobre todo cuando escudriñas la palabra y te vas dando cuenta de tantas cosas y luego vuelves a leer otro día y dices, ostras, no, ¿sabes? Como que el espíritu Sí, sí. te va dando cositas que te das cuenta que son al final de cuentas para nuestra vida. Porque hay 10 mandamientos que básicamente son nuestro camino a la salvación. Porque el mundo está muy mal porque no cumple con esos mandamientos, básicamente. Pero todo esto se podría decir que es similitud a los 10 mandamientos. Quiero decir, todo lo que está aquí es la palabra que Dios nos ha dejado, que perdura años después de Cristo, que no se ha perdido, por más que el mundo esté mal y esté en decadencia, esto sigue y por algo es. Yo creo que ningún libro, bueno, de hecho es el libro más vendido y más leído y más de toda la historia, entonces por algo es. Y el que ha pasado tanto tiempo. Que y ha se pasado tanto mantiene, tiempo. Y por eso, todo, no hay ni un solo capítulo. Si tú lees un capítulo y dices, creo que aquí no hay nada importante, mal. Vuelve a leerlo, pide, ora antes de leer la Biblia, que seguro que el Espíritu Santo te da algo, segurísimo, ¿no? Yo creo. Sí.
Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos para el siguiente capítulo. Éxodo 3.